Didn't know what a slave is until they told me to work a long hour without food or pay. Now I know. I am a child. Empieza un nuevo día escolar en Kenia. Cuando izan la bandera, los niños se enorgullecen de su escuela y de su país. Las clases no les brindan solamente conocimientos, sino también confianza y nuevos horizontes. Pero estos afortunados escolares no son la regla, sino la excepción. Su escuela está en la provincia de Nyeri, el corazón de los cultivos de té y café de Kenia. Demasiados niños aprenden la lección de la producción de la manera más dura, como trabajadores. El horario es largo y el trabajo agotador, pero a los capataces de las plantaciones les gustan los trabajadores infantiles porque tienen dedos ágiles y diestros. Son activos, son jóvenes, son los mejores para este tipo de faena. En este trabajo se necesitan dedos ágiles para arrancar las hojitas. Empiezan cuando son muy pequeños, antes de ir a la escuela. A la escuela van a los 4 años, pero a los 3 ya pueden trabajar. La madre o tal vez el padre va con su hijo o su hija al campo. Es trabajo pesado, pero todos entienden que el trabajo pesado es útil. Tiene su beneficio. Y cabe esperar que una tarea que da dinero sea un poco dura. Cuando lo que interesa es la ganancia, el trabajo de los niños tiene ventajas económicas evidentes. Los niños son baratos, fáciles de controlar, no forman sindicatos y hay una oferta constante de nuevos trabajadores. En el mundo de los pobres, los niños deben trabajar tan duro como los adultos, porque sus familias necesitan sus salarios para sobrevivir. Cada día el trabajo los aleja de la infancia y los lleva a compartir prematuramente la carga de los adultos. Algunos empiezan a los 8 años una condena a trabajos forzados a perpetuidad por el delito de ser pobres. Pocas violaciones de los derechos humanos reciben un repudio tan unánime y se practican tan universalmente como el trabajo infantil. Hoy por hoy ninguna región del mundo, incluidos los países industrializados, está totalmente exenta del trabajo infantil. Las leyes que lo prohíben no escasean en el mundo, pero de poco sirve la legislación cuando el problema es abordado con una actitud fatalista y considerado como una derivación inevitable de la pobreza. Sin embargo, tal como muchos lo reconocen, la pobreza, sin duda la causa fundamental del trabajo infantil, no puede ser excusa para la inacción.
En todo el mundo, millones de niños continúan consumiendo sus vidas en fábricas, campos, minas, canteras y talleres. Se cuentan entre las personas más desfavorecidas del mundo y envejecen antes de comprender que han perdido su infancia. Ce problème du travail des enfants est lié essentiellement a la grande pauvreté. El trabajo infantil es un problema directamente vinculado a la pobreza. Una pobreza que afecta cada vez más a un número cada vez mayor de países en desarrollo. Los países ricos del norte deben comprender que ayudando a esos países a salir del subdesarrollo en el que se hallan, encontrarán la solución a los problemas de pobreza. Y entre esos problemas, la solución al problema del trabajo infantil. En la Universidad de Kent, en Canterbury, Hugh Cunningham enseña historia social. Ha escrito extensamente sobre trabajo infantil. Los esfuerzos para reducir el trabajo infantil son en gran medida un fenómeno de los últimos tiempos. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, todo el mundo consideraba que los niños debían empezar a trabajar y contribuir a la economía familiar a una edad muy temprana. Este libro muestra algunas pruebas obtenidas por el gobierno británico en el decenio de 1840. Y este es un informe preparado por Lord Shaftesbury, el reformador evangélico, que se interesó por los niños menores de 10 años empleados en las minas. En esta ilustración se ven niños que acarrean el carbón extraído por varones adultos cerca de la superficie. En este caso se empleaban niños porque la galería era muy estrecha. Estas ilustraciones fundamentaron una ley del Parlamento que declaró ilegal el trabajo subterráneo de los niños en las minas. Autores populares del siglo XIX como Charles Dickens y Benjamin Disraeli sostuvieron la oposición pionera de Shaftesbury al trabajo infantil. Pero a pesar de sus enérgicas críticas, la revolución industrial en Europa y América del Norte condenó a millones de niños menores de 16 años a condiciones aterradoras: horarios largos, ambientes insalubres, ruido, calor y polvo. La industrialización sacó a los niños de los campos y los llevó a soportar en las fábricas horarios y condiciones que no tenían precedentes. Podemos comprobar como el primer ministro británico William Pitt decía en 1796 que poner a trabajar a los niños en las fábricas tan pronto como fuera posible era beneficioso para ellos. Y lo decía refiriéndose a niños de 4 años. Un siglo antes, John Locke había dicho que en cada parroquia debía haber un taller escuela para niños de 3 años. Pero el mensaje de los reformadores del trabajo empezó a abrirse paso lentamente. Frente a los testimonios gráficos concretos, la opinión pública empezó a cambiar y el trabajo infantil se convirtió en una de las causas más importantes del momento. Muchos países promulgaron leyes contra el trabajo infantil bajo la convicción de que la legislación representa el primer paso para luchar contra la explotación de los niños. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo, fundada poco antes, adoptó su primer convenio internacional que reglamentaba el trabajo infantil en las instalaciones industriales. Empezaba a ganar terreno todo un nuevo conjunto de creencias.
Creo que todo comenzó cuando algunos médicos estudiaron la salud de los niños en las fábricas y observaron que medían y pesaban menos que los niños que trabajaban en el campo. Entonces se preocuparon por lo que podríamos llamar la reproducción de la raza. Si los niños iban a trabajar demasiado temprano, no se desarrollaban bien y eso podía afectar a las futuras generaciones. De manera que empezaron a pensar que tal vez fuera necesario apartar a los niños del mercado de trabajo para favorecer la reproducción de la sociedad. Pero además se observa algo que parece muy novedoso. La gente dice que la infancia no debería ser una época de trabajo, que un niño que trabaja pierde su infancia. Se piensa que la infancia debería ser la parte más feliz de nuestra vida. Una idea completamente nueva, y que la infancia debería estar protegida y transcurrir, si fuera posible, en el campo, y que realmente la vida corre velozmente después de la infancia. Ahora bien, si se piensa esto, las condiciones que los niños soportaban en las fábricas y minas constituyen una contradicción absoluta. En las plantaciones de té y café de Kenia siguen los esfuerzos para suprimir el trabajo infantil. Cada día, los miembros de un grupo de voluntarios tratan de convencer a los trabajadores de que sus hijos estarían mejor en la escuela que en el trabajo. A veces los propietarios de las plantaciones los apoyan, a veces no. En muchas zonas rurales, las leyes sobre trabajo infantil parecen detenerse frente a la cerca de la plantación. This child is a child of one of the pickers. Este niño es hijo de uno de los recolectores y, como se puede ver, acaban de fumigar las plantas. Y uno se pregunta, ¿cómo puede sobrevivir un niño que a los 7 meses pasa el día en contacto con los productos químicos que se ven en el café? Nuestro programa trata de rehabilitar a estos niños. Lo primero es tratar de convencer a los padres de que no es bueno que los niños vayan a trabajar. Y en segundo lugar, es necesario encontrar medios para que los niños que han abandonado la escuela vuelvan a ella, de modo que puedan crecer y educarse como es debido. Los voluntarios están haciendo progresos. Actualmente más de 100 niños de la plantación van a la escuela. Sus padres reciben en cambio una pequeña cantidad de dinero para compensar los salarios perdidos. Me alegra el corazón el sentimiento de que estos niños son muy felices. El programa los ayuda a volver a la escuela, cubre el costo de los estudios y los uniformes escolares. Los llevan puestos, como se puede ver, y están muy contentos. No trabajan en las plantaciones como antes. Los rehabilitamos gracias a nuestro programa. Pese a su modesto alcance, estos programas pueden servir como catalizadores para estimular la acción de los gobiernos y la sociedad en su conjunto sobre el tema del trabajo infantil. Aquí los niños están atendidos durante el fin de semana. Se ha establecido un centro de esparcimiento que ofrece a varias aldeas comidas adecuadas, atención sanitaria y capacitación vocacional básica. Pero lo más importante es que allí los niños pueden encontrarse con amigos y comportarse como otros niños de su edad. Come closer, men, women and children, from all walks of life. Come to my aid, for I want to know, why should I suffer? Why should I suffer all this? Otra escuela en otra parte de la región del café. En una cultura en que los gestos son tan expresivos como las palabras, se utiliza la actuación para transmitir el mensaje. Una compañía ambulante de teatro representa una obra destinada a la gente del campo. Elige para tus hijos la educación y no el trabajo, dice. No es una obra sofisticada, pero se refiere a las experiencias cotidianas del público. Y como estaba previsto, provoca encendidos debates cuando termina.
Esta es nuestra forma de hacer que los niños participen, una manera de conseguir que se sepan defender. Además, aportan buenas recomendaciones. Los mismos niños informan de situaciones en las que ha habido abuso y colaboran con sus padres para que estos ayuden a otros padres a asumir su responsabilidad. Así tratamos de lograr que los niños tengan conciencia de su propio papel en la sociedad. En África, Asia y América Latina, miles de niños abandonados van a parar a la calle. Sin hogar, sobreviven gracias a la astucia o a la violencia. La policía los hostiga, la gente común les teme. Su comida procede del robo, la mendicidad o la prostitución. Muchos aspiran sustancias como la cola o caen en las drogas. Rhoda Kiura es una de las pocas personas de Nairobi que no evita a los niños de la calle. Trabajadora social de un grupo de voluntarios, probablemente sabe mejor que nadie en qué recónditos callejones de la ciudad se ocultan. La vida de los niños de la calle es muy dura y difícil porque carecen de casi todo lo necesario. No tienen un sitio donde dormir, ni alimentos, ni ropas, ni amor. No tienen nada de nada y deben buscarlo todo como sea. Es así. Y nosotros les pedimos que protesten para poder ayudarles a ser mejores ciudadanos. Esta es una de las nuestras. Estaba en la Casa de la Paz y desapareció ayer. ¿Quieres venir conmigo? Tratamos de que acepten nuestro trabajo para ayudarles, para que tengan un futuro mejor, para que sean capaces de cuidar mejor de ellos mismos y vivir una vida más normal. Los resultados de su tarea están a la vista. En un centro de socorro cerca de Nairobi, los que hasta ayer eran niños de la calle vuelven a probar el sabor de la vida normal. Solo es un pequeño primer paso. Algunos ya están contaminados por el virus del SIDA, otros quizás retornen a la calle, pero para la mayoría es el principio de algo nuevo. La función que desempeñan estos grupos de voluntarios es una parte esencial de la lucha internacional contra el trabajo infantil, pero sus acciones solo tendrán un impacto significativo si están vinculadas a una política nacional impulsada por los gobiernos y complementada por los esfuerzos de las organizaciones de trabajadores y empleadores. La finalidad de esta organización en particular es reunir a la mayoría de los niños con sus familias. Mientras tanto, los niños reciben educación básica y apoyo psicológico para reencauzar sus vidas. Son niños iguales a los demás, como hemos aprendido por experiencia de su respuesta al cariño. Cuando se los trata con cariño y ternura, responden. Y en ese sentido es fácil tratar con ellos. Pero lo más importante es incorporar sus puntos de vista en los planes que se han trazado para su futura reinserción. Los niños que se encuentran en peor situación, los más vulnerables y explotados, son probablemente los servidores domésticos. En su mayoría son niñas. En general, las leyes nacionales que rigen el trabajo infantil no las incluyen. Viven aisladas detrás de unas puertas cerradas y sus vidas son gobernadas por adultos que con frecuencia no las tratan mejor que a esclavas. Me parece que a las criadas sencillamente nos tratan como esclavas. Me pregunto si la sociedad se preocupa por nosotras. ¿Cuál es el valor de una criada?
Cuando cocino, tengo que esperar hasta que todos terminen de comer. Si queda algo, como. Si no, me voy a la cama con hambre. Cuando salen, nunca me llevan porque dicen que hablo demasiado. Me siento tan sola. Mi tío me trajo del pueblo porque murió mi madre. Él también murió. Yo me quedé sola, sin padres ni familia. Algunas están solas desde muy niñas. Eso es lo que hace tan conmovedora su situación. Eran unos bebés cuando las dejaron y crecieron al cuidado de otra familia. No han tenido el amor de sus padres porque los padres las abandonaron cuando eran muy pequeñas. Estas niñas han sido especialmente afortunadas. Se ha persuadido a sus empleadores de permitirles asistir a este centro. Por eso tienen la oportunidad de entrar en un mundo nuevo. Pueden hablar de sus problemas, recibir alguna educación y desarrollar nuevas aptitudes que les ayudarán a conseguir mejores empleos. Este centro se estableció con miras a la aplicación del programa de la OIT para la eliminación del trabajo infantil, el IPEC. Se trata de una estrategia a largo plazo para la eliminación del trabajo infantil. Estas niñas, en los hogares en que trabajan, sufren abusos de todas las formas concebibles: hostigamiento, abuso sexual, malos tratos, palizas. Queremos que estas niñas adquieran una capacitación que pueda mejorar sus vidas. Una vez por semana, las niñas de este centro educacional de Tailandia se reúnen para orar y meditar. Todas han sido rescatadas de la prostitución o se ha determinado que eran niñas en peligro. Ahora son el objeto de un plan a largo plazo para la erradicación de la prostitución infantil en Tailandia. Se ha creado en el país una red de estos centros. En ellos se capacita a las niñas para desarrollar formas de ganarse la vida distintas del comercio sexual. Los cursos son gratuitos, abarcan el trabajo en restaurantes y hoteles, como modistas y también en actividades como la peluquería y la cosmética. El programa pone además de relieve los valores morales que enseña el budismo. Consideramos que hoy la capacitación vocacional y para el desarrollo de aptitudes no es suficiente por sí sola para llevar una adecuada vida social. Parte de la calidad de vida es el aspecto moral que aquí tratamos de atender, incorporando conceptos religiosos a la rutina diaria de las niñas. Actualmente Tailandia ha asumido la realidad. El auge del turismo ha traído consigo el auge de la prostitución infantil. Muchas familias pobres consideran que la belleza de un hijo o una hija es un valor financiero. Algunos reconocen que si los hijos son hermosos se destinan al burdel y si son feos a las miserables condiciones de los talleres clandestinos. El crecimiento económico de Tailandia ha sido espectacular, pero quizás el precio de esta nueva riqueza material haya sido muy elevado. En los sectores más organizados de la economía se están alcanzando progresos contra el trabajo infantil.
Un equipo de inspección laboral del gobierno visita esta obra en construcción para comprobar si no hay menores de 15 años empleados. Su trabajo se apoya más en la persuasión que en la amenaza. Los funcionarios saben que golpear con demasiada fuerza no ayudará a los pobres que necesitan el dinero que ganan sus hijos para sobrevivir. Los inspectores continúan su tarea después del anochecer, cuando se encaminan al centro del comercio sexual de Bangkok, Patpong, pero allí tienen necesidad de una escolta policial armada. Incluso con esa protección, poco es lo que pueden hacer contra las bandas de proxenetas, reclutadores y secuestradores que se ceban en la prostitución y obtienen inmensos beneficios del comercio sexual. La inspección es necesaria, pero está muy lejos de ser suficiente. Se necesita más educación y desarrollo de aptitudes para evitar que los niños caigan en la prostitución. Creo que nuestro gobierno ha reconocido finalmente que tenemos un problema de trabajo infantil. Yo diría que hace 10 años el gobierno se resistía a reconocer que aquí había trabajo infantil. A muchos países en desarrollo les duele mostrar sus heridas al público. Pero hay que aceptar que existe un problema antes de empezar a resolverlo. You have to accept the problem so that we can begin with solving it. Pienso que para los niños la prostitución solo es otra forma de trabajo. Y simplemente no queremos que hagan ese trabajo, porque son niños. No queremos que nuestros niños sufran tan pronto en la vida semejante mutilación de la mente, el cuerpo y el alma. Aquí es donde la historia de una niña comienza y termina. En una aldea de la tribu montañesa Luau, en el norte de Tailandia, se honra la memoria de Phai, que se marchó a los 14 años atraída por las luces brillantes de Bangkok. A los 17 enfermó de SIDA y murió. Debido a que sus familias son pobres y su piel blanca, y también a la tradición de obediencia, miles de muchachas de las tribus montañesas han sido arrastradas a la prostitución. Mae Sai se encuentra en el corazón de la región del Triángulo de Oro, en la frontera entre Tailandia y Birmania. Aquí es frecuente que los agentes de la industria del sexo aborden a las familias que tienen hijas jóvenes, recorren las aldeas y ofrecen dinero en efectivo. Las niñas creen quizá que van a trabajar en fábricas o como criadas, pero en realidad su destino es un prostíbulo. Un grupo de voluntarios locales ha asumido el combate contra los mercaderes del sexo. El llamado Programa de Educación de las Hijas es la respuesta a nivel popular al flagelo de la prostitución infantil. Este programa organiza cursos prácticos para las tribus montañesas de la región. Más de 400 niñas reciben actualmente educación y capacitación para que puedan mantenerse fuera del alcance de los proxenetas. Por lo general, estas niñas proceden de familias deshechas. Sus padres son drogadictos o padecen el SIDA. Son la presa ideal para los agentes de los proxenetas.
Si ellos no llegan primero, llegamos nosotros. Y si somos nosotros, les damos educación y esperamos que tengan la oportunidad de un desarrollo más sano. Malí es una de las chicas rescatadas por el centro. Ahora recorre las aldeas de las tribus montañesas tratando de llegar a las casas antes que los reclutadores de los prostíbulos y de persuadir a los pobres a que no vendan a sus hijas. En Bangkok, Putinan Imsamram trabaja para la misma causa. Como ella misma ha sido una trabajadora infantil, trata de impedir que otros padezcan la misma suerte. Así tratamos de ayudar a los niños. Muchos vienen a Bangkok sin tener idea de lo que han de enfrentar. Hay agentes e intermediarios de los prostíbulos que acechan en la estación. Nosotros tratamos de alertar a los niños. El gobierno también promueve la oposición al trabajo y a la prostitución de los menores, utilizando fechas como el Día del Niño para captar la atención de los medios informativos. Durante 5 años de mi vida, desde que tenía 9, trabajé en un taller insalubre de Bangkok. Venía de una región muy pobre y mis padres pensaban que viviría mejor en Bangkok. Yo trabajaba día y noche por muy poco o ningún dinero. Cuando estaba en la fábrica, me sentía triste. Me sentía triste y pensaba que los niños debían tener derecho a estudiar y jugar, pero yo no lo hacía. Un día alguien me habló de la fundación. Dejé la fábrica y decidí dedicar mi vida a los demás trabajadores infantiles. La causa de la explotación de los trabajadores infantiles como Putinan es la crisis de la pobreza rural. El auge económico de las ciudades de Asia no llega a regiones como la de Putinan. La provincia de Sisaket es la zona más pobre de Tailandia. Dada la falta de escuelas y de oportunidades de empleo, no es sorprendente que muchos jóvenes aprovechen cualquier oportunidad para marcharse. La principal respuesta de Tailandia a la explotación infantil es la educación primaria obligatoria, considerada por muchos como la herramienta más importante con que cuentan los gobiernos para luchar contra el trabajo de los niños. Con la ayuda internacional, las instalaciones escolares han mejorado y se han dotado de más maestros y más dinero para libros y otros medios. Como resultado, en los últimos 2 años ha aumentado pronunciadamente la asistencia a las escuelas primarias y secundarias. Las cuestiones relativas al trabajo infantil también forman parte del programa de estudios. El trabajo infantil es intolerable. Algunos niños han muerto a causa de la explotación. Otros están expuestos a toda clase de productos químicos contaminantes. Esto tiene como resultado una mala salud. Sencillamente, los niños no deben trabajar. Nuestro mensaje es muy claro. Los niños menores de 13 años deben estar en la escuela y no en el mercado de trabajo. Es un problema de seguridad y salud y además de dignidad. Antes del programa, muchos niños soñaban con ir a Bangkok y muy pocos terminaban la escuela primaria. No puede ser así y no lo será desde ahora en adelante.
Estoy segura de eso. También estamos tratando de entrar en contacto con los padres para hablar de sus problemas. Los alentamos a consultar con nosotros el futuro de sus hijos y responden bien. If you look in the history of England, way back last century, Si se considera la historia de Inglaterra a principios del siglo pasado, como la de Europa y América, se comprueba que siempre se ha utilizado la educación, en especial la enseñanza escolar, para atraer a los niños y sacarlos de los lugares de trabajo, y así brindarles la oportunidad de aprender más y capacitarse para conseguir un mejor empleo y una mejor situación. so that they would get better job, better. Eso ocurría en la época de Charles Dickens. Tal vez recuerden ustedes los cuentos sobre el relato infantil, los niños en la calle y todo lo demás. Pues bien, nosotros no estamos del todo en ese nivel. Nuestras condiciones son un poco mejores. Level now, but with a little bit better condition. Una estación de radio local del Brasil se ha lanzado al combate. Radio Cisal tiene la mayor audiencia del nordeste del país. Noé Silvestre Carneiro, presidente de la subdivisión local del Sindicato de Trabajadores Rurales, utiliza sus programas para difundir su mensaje contra el trabajo infantil. Dice a los oyentes que sus hijos merecen un destino mejor que una vida de trabajo en las plantaciones. Este es su mensaje. Envíen a sus hijos a la escuela y el sindicato se ocupará de sus problemas. El sindicato lleva a cabo sus actividades en sus oficinas pequeñas y mal equipadas de la ciudad de Retirolandia, pero el mensaje empieza a escucharse. Dos años de sequía han afectado gravemente a la economía de esta región, que era ya una de las más pobres de América Latina. El único cultivo que ha sobrevivido es el del sisal, con cuyas fibras se elaboran cuerdas, alfombras y telas bastas. En la región el trabajo de los menores es una forma de vida. Las familias necesitan el dinero que aportan. En las plantaciones, almacenes y fábricas trabajan miles de niños, aunque no escasean los adultos sin empleo. Los niños son más baratos, a pesar de que las condiciones de calor y polvo en que trabajan contravienen todas las normas. A pessoa para trabalhar com sisal, acho que ela tem que ser uma pessoa bem forte. La gente que trabaja en las plantaciones de sisal tiene que ser robusta. Una persona malnutrida no puede trabajar aquí. El polvo penetra en los pulmones y un trabajador débil puede enfermar gravemente. A frequência dessa pessoa pegar uma doença pulmonar. El trabajo es peligroso, desagradable y mal pagado. Las máquinas pueden aplastar una mano que se haya demorado una fracción de segundo, pero la tendencia más reciente en las plantaciones es contratar el trabajo de los campesinos sin tierra, y para sobrevivir toda la familia debe trabajar. Noé Silvestre Carneiro trata de visitar a tantos trabajadores como puede, por lejos que estén sus campos, para enterarse directamente de sus problemas y buscar y proponer soluciones prácticas. Nós temos o trabalho da criança muito perigoso na área do sisal. La situación de los niños que trabajan en esta región es sumamente peligrosa. Tenemos niños ciegos a causa de las espinas de las hojas de sisal que se les han metido en los ojos. Tenemos niños que han perdido una mano en las desfibradoras. No se les da ninguna protección especial.
está preocupado. Frente a esta situación, los sindicatos están muy preocupados. Estamos decididos, no solo aquí, en Retirolandia, sino en todo el país, a rescatar a los niños de esta explotación para llevarlos a buenas escuelas que les ofrezcan un futuro mejor. Tengan una vida mejor. El sindicato ha realizado este video para que se conozcan las condiciones y riesgos que a veces deben afrontar los trabajadores infantiles. Nós vimos que nem só o sindicato da nossa região. Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se recojan las mangas y se preparen a pelear por los niños, porque los niños son el futuro de Brasil. Que a criança é o futuro do nosso Brasil. Los hornos de carbón del Brasil se cuentan entre los peores lugares de trabajo de todo el mundo. En estos hornos de barro, en las regiones del Río Pardo y el Mato Grosso, se produce carbón de madera para las acerías brasileñas. Los trabajadores han migrado con sus familias atraídos por el trabajo estable y las promesas de buena paga. La tarea no termina nunca y exige todas las manos disponibles, incluso las de los niños pequeños. Las condiciones de trabajo que aquí reinan parecen simbolizar el lamento de niños explotados en todo el mundo. ¿Cuánto le importamos a los gobiernos? Para los trabajadores infantiles como Eliana, que tiene 13 años, el horno de carbón es el peor de los mundos posibles. Nunca ha estado en la escuela. Ha pasado toda su infancia acarreando troncos para ayudar a su padre. Aquí, la pobreza habla por sí misma. Mis hijos trabajan porque es necesario, vaya pregunta. Somos pobres. Ellos no saben leer ni escribir. ¿En qué otro sitio podrían conseguir trabajo? De modo que trabajan aquí, aunque sea horrible. No todo el mundo ha olvidado a estas personas. Un grupo de activistas reunidos en el Foro Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil se esfuerza por mejorar las condiciones. Bom dia, senhor. Vou falar com o senhor aqui só um minuto. Eu sou Luiz Camargo, sou do Ministério Público. Nós estamos fazendo essa visita aqui para conhecer melhor a situação e até para combater esse tipo de exploração. E o senhor é funcionário do Paulo Campos, não é isso? É. Carlos Marx. O senhor está registrado aqui? Eu não. Ele não registrou o senhor? Não, porque eu cheguei agora de pouco, né? É, o senhor está há pouco tempo? Ela tá com um mês e pouco, eu tô aqui. Eliana é sua filha? É. É? Com 13 anos ela? É, tem outra ali com 17. Está trabalhando com o senhor também? Tá. Todo mundo trabalha aí no processo de produção. Tem que ajudar o senhor. O que a Eliane faz? Ela ajuda, não? Então a gente espera que ele registre o senhor, para que o senhor, pelo menos, o senhor tenha o direito ao Fundo de Garantia, ao INSS. E mais, que a gente possa tirar a Eliane daqui. Se a gente conseguir, se a gente tiver sucesso no nosso trabalho, a gente vai tirar a Eliane daqui e botar a Eliane numa escola. Eu não atribuo responsabilidade aos No pais. culpo a los padres por la explotación de sus hijos. Ele tem a necessidade de Tienen que conseguir suficientes recursos. com algum dinheiro sobrando. Aquí la vida es difícil. Esta zona necesita mejores servicios, mejor infraestructura. A veces los niños se quedan aquí porque no hay opciones. Y en lo que respecta a los empleadores, es menester que paguen debidamente a los trabajadores adultos para que las familias no se vean obligadas a enviar a sus niños a trabajar. Sem estar envolvendo toda a família nesse processo produtivo. E esse problema que
En la primera conferencia del Foro Nacional, el problema del trabajo de los menores en los hornos de carbón fue el primer punto del orden del día. En la conferencia se reunieron funcionarios del gobierno, representantes de sindicatos y grupos de derechos humanos y también de las organizaciones patronales. Estamos resueltos a evitar que los niños trabajen en los hornos de carbón. Traigamos escuelas a la zona carbonera, asistencia sanitaria, dentistas. Debemos pedir a los empleadores que hagan su parte. Haremos todo lo que sea capaz de hacer la Asociación de Productores de Carbón. O ingresso precoce no mercado de trabalho está condenando milhões de brasileiros a viver para sempre na miséria. Si você, empresário, a un grupo privado de empleadores de São Paulo, llamado Abrinq, se debe en gran medida que el trabajo infantil figure en el centro mismo del orden del día político del Brasil. Esto demuestra la importancia de comprometer directamente a los empleadores en las campañas sociales, junto a los sindicatos y a los gobiernos. La organización crea videos y programas de radio y ofrece información y asesoramiento a los empleadores de todo el país. Abrinq utiliza los medios de comunicación del siglo XXI para luchar contra un problema viejo como el tiempo. O programa Empresa Amiga da Criança tem forte componente de comunicação. A agência Liu Lara Propeg, una parceira nossa. La comunicación a través de los medios es una parte importante de nuestro programa La Empresa como Amiga del Niño. Tenemos un ambicioso plan de anuncios en los medios. Por ejemplo, esta es Veja, la revista semanal más popular del Brasil. Publican sin cargo un anuncio a doble página en que instamos a los empleadores a abordar el problema del trabajo infantil. Y también ofrecemos un número de teléfono para que puedan obtener más información acerca de nuestra campaña. Onde a empresa se cadastra, dá os seus dados para que a gente possa enviar um material mais detalhado e explicativo do programa. En Brasilia, la capital nacional, la acción social se desarrolla a ritmo de samba. Trabajadores infantiles y niños de la calle de todo el Brasil han acudido a esta reunión para difundir sus problemas y presionar al gobierno. Me siento feliz de estar aquí luchando por nuestros derechos. Queremos que las leyes dejen de ser palabras y se conviertan en realidades para que algún día los niños trabajadores puedan vivir en libertad y armonía. Estoy entusiasmada, todos lo estamos. Ahora toda la población del Brasil escuchará nuestro mensaje. Queremos educación sin discriminación. Los niños obtuvieron el apoyo de los dirigentes cívicos y políticos locales y, lo que es más importante, el respaldo del héroe nacional por excelencia, el futbolista Pelé. Eu vou dizer para vocês apenas 2 ou 3 coisinhas, só para lembrar vocês o que tudo é possível. Eu, particularmente, quando era garoto, eu vendi jornal, eu vendi amendoim na estação, eu engraxei sapato, e naquela época eu achava também que não podia mudar a minha vida. Eu morava em Bauru, minha família era uma família pobre, mas eu sempre acreditei. Agora, eu queria fazer uma pergunta a vocês aqui, do movimento. Vocês acreditam que possa mudar isso? Ainda achei fraco, ainda não entendi, porque se vocês acham que tem que mudar, não pode, tem que ter mais força. Vocês acreditam que nós podemos mudar isso? É isso, acreditando, se vocês acreditam, aí nós podemos mudar. El gobierno del Brasil ha prometido poner formalmente en el primer puesto del orden del día político la lucha contra el trabajo infantil. La responsabilidad de reducir y eventualmente abolir el trabajo infantil incumbe primeramente a los gobiernos, pero la magnitud del desafío exige también la participación de la sociedad en su conjunto. En Brasil, los propios niños se han movilizado para complementar los esfuerzos del gobierno y recordarles sus responsabilidades. Aquí en Brasilia, los niños no están dispuestos a permitir que su mensaje no sea escuchado y acuden directamente al Palacio Presidencial.
En sus consignas resuenan también las voces de centenares de millones de niños explotados en Asia, en África, en América y en Europa, que quieren ser escuchadas en los pasillos del poder de todo el mundo. Boa tarde, senhor Fernando Henrique. Buenas tardes, señor presidente. Pertenecemos al movimiento de niños trabajadores y de la calle. Deseamos darle las gracias por haber escuchado nuestra propuesta. Es muy importante para nosotros saber cómo podemos contribuir al futuro de nuestro país, el Brasil. Mas protestos só não adianta. Las manifestaciones solo son una parte de su campaña. Ahora es el momento de actuar. Y ustedes han hecho maravillas. Ahora la gente está convencida de que las cosas deben cambiar. Y en el Ministerio del Trabajo y en el Parlamento estamos luchando contra el abuso de los niños y el trabajo esclavo. Queremos poner fin al trabajo infantil. Nos hemos comprometido a lograrlo. Estamos dando uma atenção extremamente direta a todos esses problemas. Il est en train de se créer actuellement une volonté politique qui n'existe Lo que comprobamos actualmente es que se está creando una voluntad política que no existía antes para combatir y luchar contra el trabajo infantil. Durante demasiado tiempo se mantuvo una actitud demasiado blanda. Se pensaba que el crecimiento económico o tal vez algunas leyes resolverían todos los problemas. Pero no fue así. Ahora sabemos que para progresar en la lucha contra el trabajo infantil hay que crear una actitud voluntarista en los Estados miembros. Es decir, una actitud basada en una firme voluntad de parte de los gobiernos y de la sociedad para enfrentar este difícil problema. Solo así tienen cabida todas las esperanzas. ¿Es tolerable que un niño sea reducido a la esclavitud? ¿Es tolerable que una muchacha caiga en la prostitución? ¿Es tolerable que un niño trabaje en una mina de carbón? ¿Es tolerable que los menores sean explotados en la zafra de la caña de azúcar? ¿Es tolerable que una niña trabaje de la mañana a la noche como servidora doméstica en lugar de ir a la escuela? Es una cuestión de moral. Creo que cualquier sociedad digna de ese nombre tiene la obligación moral de erradicar esta forma de explotación de lo que es, en última instancia, su verdadera riqueza, sus niños.